Amados, Dios les bendiga. Qué bendición el poder de nuevo darles un mensaje de parte de Dios en este día. Y yo creo y confío en el Señor en que esta palabra les será de mucha ayuda para sus vidas. La palabra del día de hoy se ha titulado Cuando me quebranto. Y esta parte la podemos ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Y la palabra del Señor dice así: Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y quisiera de nuevo leer una parte del versículo que dice: y quebrando el vaso de alabastro. Antes de empezar, hermanos, a hablar de esta palabra, quisiera decirles la cita bíblica de Lucas capítulo 7, versículo 37, que habla sobre este mismo suceso. Pero Lucas, al hablar de esta mujer, él afirma que era una mujer pecadora. Y es que, hermanos, qué difícil es para nosotros acercarnos a la presencia del Señor después de haber tenido alguna falla delante de Él. Quizá perdiste tu fe en algún momento, quizá reclamaste, quizá te quejaste, y ya por esa situación, más adelante del día, que te quieres acercar a la presencia del Señor, te sientes indigno. Y eso, hermanos, es un engaño del enemigo. Es lo peor que nosotros podríamos hacer, sentirnos indignos de acercarnos a la presencia del Señor. Y es que yo te quisiera hacer una pregunta, hermano. Cuando tú tienes un pecado, ¿quién más que el Señor te puede ayudar para que ese pecado sea limpiado y borrado de ti? ¿Acaso te podrá ayudar tu hermano o tu amigo, tu vecino? Claro que no, hermano. El único que nos puede ayudar cuando estamos en un problema, cuando acabamos de pecar o cuando acabamos de tener alguna situación mala y hicimos algo malo delante del Señor, el único que nos puede ayudar es Dios. Así es que, hermanos, de ninguna manera usted se puede sentir indigno de acercarse a su presencia. Y es que esta mujer no se sintió indigna de acercarse a la presencia del Señor. Cuando hablamos de una mujer pecadora en ese tiempo, es una mujer que había tenido relaciones dentro de su matrimonio con otro varón, es decir, una mujer que tuvo adulterio. Esta mujer tenía, según la ley, que ser sacada fuera de la ciudad y morir a pedradas. Esta mujer se metió cuando estaba Jesucristo, estaba Simón el leproso y los discípulos del Señor. A ella no le importó su pecado, ella le importó en ese momento ungir al Señor con su perfume. Pero la palabra nos dice, quebrando el vaso. Nosotros, hermanos, tenemos un aroma que nos define como hijos de Dios, pero es que ese aroma no puede fluir, es decir, no puede olerse si usted no quebra el vaso. El perfume de esta mujer no podría ser olido en esa casa si no quebraba el vaso primero. No podía ungir al Señor si no quebraba el vaso primero. Cuando tú te acercas a la presencia del Señor, necesitas acercarte con un corazón contrito, humillado y quebrantado, porque a ese corazón Dios no lo va a rechazar, lo dice su palabra. Esta mujer, hermanos, aun siendo pecadora, se acercó a la presencia del Señor. Cuando hablamos de quebrantar y ponemos en parte la ley del Señor, cuando hablamos de quebrantar la ley, hablamos de tomar como un documento que tiene una legalidad y ese documento lo rompemos y se anula la legalidad. Cuando vivimos una vida de pecado o cuando acabamos de fallar, estamos bajo la legalidad de Satanás. Satanás tiene poder y autoridad sobre nosotros cuando tenemos una vida con pecado, pero cuando tú te quebrantas esa ley, quebrantas ese documento que tiene Satanás para poder acercarse a tu vida y poder atacarte. Quebrantas ese contrato, quebrantas y anulas ese papel que él tiene para poder hacerte algún mal. Y quebrantándose esa ley, ahora entra la ley del Señor. Ahora entra la mano de Dios sobre tu vida cuando tú te quebrantas delante del Señor. ¿Y por qué es necesario quebrantarse o por qué un cristiano tiene que llevar una vida de quebrantamiento, hermanos? La palabra del Señor nos habla en 2 de Corintios capítulo 4, hermanos, versículo 7. Y dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y yo les tengo una pregunta: ¿por qué nos dice la palabra vasos de barro? ¿Por qué el Señor no escogió mejor un vaso de hierro? Un vaso que puedes tomar, lo puedes aventar, lo puedes patear y el vaso puede mantener su forma, puede mantener su figura. No le sucede nada a ese vaso. ¿O por qué no escogió el Señor un vaso de cristal, que es un vaso más hermoso que un vaso de barro? Y es que tenemos que entender que para que la gloria de Dios sea manifestada dentro de nosotros, el vaso que tenemos tiene que ser quebrado. Por eso somos vasos de barro, vasos frágiles, vasos fáciles de romper, porque de esa manera el poder de la excelencia del Señor es manifestado en nuestras vidas. También para que nosotros no nos gloriemos de que han sido victorias ganadas por nuestras fuerzas, por nuestros talentos, porque soy muy sabio, porque soy muy inteligente, sino porque Dios es quien ha tomado el control de la situación. Más adelante en estos versículos dice la palabra, el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice Pablo en esta palabra, podemos tener todo tipo de situaciones, podemos tener todo tipo de problemas, todo tipo de aflicciones, pero si yo me quebranto delante de la presencia del Señor, el poder de Dios será manifestado en mi vida. Es Dios quien te mantiene firme en tus apuros. Es Dios quien te mantiene seguro, aunque alrededor de ti haya 1001 problemas. Es Dios quien te guarda. Es Dios quien te protege. Al decir vaso de barro, estamos hablando de algo sencillo. Y es que Dios es lo que Él quiere. Un corazón sencillo, un corazón humilde. Y esto lo podemos ver en el Salmos 116, versículo 6. Dice la palabra: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Dice la palabra: Jehová guarda a los sencillos. Una persona llena de orgullo, de vanidad, de soberbia, de altivez, es muy difícil que se postre y se quebrante delante del Señor. Hermanos, tenemos que dejar a un lado toda vanidad, toda soberbia o todo miedo a la crítica que nos puedan hacer al quebrantarnos delante del Señor. Tenemos que dejarla a un lado, hermano. No podemos permitir que la soberbia valga más que el poder manifestado en mi vida, el poder de Dios. No podemos permitir que la soberbia, la vanidad, todo ese tipo de cosas valgan más que la ayuda del Señor en mi vida. No podemos permitirlo, hermanos. Es necesario que nos acerquemos humildes delante del Señor. Y es que el rey David decía: de la manera sencilla me postré y Jehová me salvó. Si tú quieres que Jehová te salve en tus aflicciones, en tus problemas, en tus necesidades, es necesario que tú te humilles y te quebrantes delante del Señor. Si tú quieres que tu aroma llegue a la presencia del Señor, quebra tu frasco, hermano. Quebra el frasco para que el poder de Dios que tú tienes dentro de ti, para que ese perfume caro pueda ser manifestado, pueda fluir y pueda llegar a la presencia del Señor. Quebra tu frasco, hermanos. Dice más adelante en el versículo de la mujer del vaso, que los que estaban en la casa comenzaron y se enojaron con ella por haber quebrado el vaso de nardo puro. Se enojaron con ella y pensaron dentro de sí que no, esta mujer pudiera haber agarrado este vaso y lo pudo haber vendido. Se enojaron con ella, la criticaron y vieron una mujer pecadora. Pero hermanos, yo les quiero decir una parte importante que sucedió en ese momento. En ese lugar los hombres habían visto una mujer pecadora, pero Jesucristo vio una mujer arrepentida. Ellos veían una mujer que había hecho un mal, una tontería al haber quebrado el vaso de un perfume caro.
diciendo, lo pudiera ella haber vendido para abastecer sus problemas. Pero Jesucristo pensaba dentro de sí y decía, si acaso ellos fueran como ella. Hermanos, la gente puede opinar muchas cosas. Incluso tu misma mente le pueden llegar pensamientos y decir, realmente es una pérdida de tiempo el quebrantarme delante del Señor, no veo respuesta. Pero hermano, no le des lugar a esos pensamientos, no prestes oído a esa mentira, a ese engaño del enemigo. Quebrántate delante del Señor. Más adelante dice la palabra que Jesucristo les dijo a ellos, dejadla en paz, porque bien me ha hecho. Hermanos, tenemos que llevar una vida de agrado a Dios, no de agrado al hombre. No tenemos que darle más lugar a la opinión de los demás que a la opinión de Dios. La opinión de Dios es la que importa en nuestras vidas. Es Él el que importa. Así es que, hermanos, yo les invito que en esta semana usted tenga la tarea de quebrantarse delante del Señor. Busque un tiempo en su mañana, busque un tiempo en la noche, pero hermanos, quebrántese delante del Señor. Y yo le aseguro que usted va a ver una respuesta rápida en su vida, en cualquier problema o situación que usted esté pasando. Si se quebranta, el Señor le va a dar una gran respuesta. Así es que, hermano, prepárese. Si es que usted realmente quiere poner en práctica esta palabra, prepárese fuertemente, porque estoy seguro de que el poder de Dios será manifestado para que la gloria y la honra sean dadas a Él. Hermanos, de mi parte es todo. Mi deseo es que el Señor los bendiga, los fortalezca y que esta palabra les sea de mucha bendición a ustedes y a sus familias. Bendiciones.